Quiero compartir contigo una doctrina muy importante, una doctrina bíblica, y es de la esencia de Dios. Porque hay religiones que enseñan que Dios es solo Jehová, otros dicen que es solo Jesús y alegan de que no existe la Trinidad, que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Es verdad. En la Biblia no existe la palabra Trinidad. Pero desde el libro de Génesis, nosotros podemos ver que habla ya de la Trinidad. Primera de Juan 5:7 dice que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y los tres son uno. Entonces ahí está hablando de cómo está conformado Dios. En el cielo está el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y en el libro de Génesis capítulo 1 está la Trinidad. Por ejemplo, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando se refiere a Dios, se está refiriendo al Padre. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahí se está refiriendo a Satanás y sus demonios. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz. No se menciona ahí el verbo, la palabra verbo, pero si leemos Juan capítulo 1, dice, en el principio, refiriéndose al mismo principio que habla el libro de Génesis, dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en un principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada hubiese sido hecho. En él, hablando del verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces Juan está allí, por decirlo así, como que completando la revelación y diciendo que en ese principio la luz no era simplemente que Dios estaba creando la luz, porque Dios es luz, sino que la luz era el verbo, que allí se le dio el nombre de luz. Y dice que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Quiere decir que hubo una batalla en ese momento en que Dios visitó la tierra y estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, o sea, sobre la profundidad ocosa. Y Dios tuvo que invocar o llamar o decirle al verbo, ponte en acción, échale su paliza, por decirlo así. Entonces ahí hubo una batalla entre la luz, que es el verbo de Dios, y las tinieblas, y dice Juan que las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, ¿quién es el verbo? La luz. ¿Qué dice Juan 1? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Gloria como el unigénito Hijo, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el verbo de Dios se hizo carne y el Padre le dio el nombre entonces de Jesús, el Salvador. Entonces está hablando de una Trinidad. También cuando Jesús se bautizó, dice la Biblia que estaba Jesús, el verbo ya hecho carne, en el río bautizándose, y el Espíritu de Dios descendió en forma corporal de paloma, como una paloma. Y se oyó
una voz en el cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces allí también se está viendo que hay tres personas, Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo. De manera que Dios entonces está conformado por tres personas. En el Antiguo Testamento, aunque siempre han actuado las tres personas, pero al Padre se le llamó Jehová. Cuando se presentaba en el monte Sinaí y aquel monte temblaba y mostró su gran poder a Faraón, cuando abrió el mar en dos para que su pueblo pasara, cuando hizo descender codornices, el maná del cielo, dice la Biblia que el calzado de su pueblo crecía juntamente con ellos. O sea, se mostró como ese Dios todopoderoso. ¿Por qué Dios le dijo a Moisés que él era el yo soy? Porque en ese yo soy está integrado la Trinidad. Por ejemplo, cuando se presentó a Moisés, le dijo, yo soy, te envía, diles que yo soy, te envía. Cuando Jesucristo lo fueron a aprisionar, a tomar prisionero para llevarlo a la cruz, le dijeron, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y él dijo, yo soy. Dice que ellos retrocedieron y cayeron al suelo. Entonces ahí se estaba manifestando el poder de Dios en Jesús. Sí hay una Trinidad, aunque la Biblia no diga, que la Biblia no especifique o no esté o no aparezca la palabra Trinidad, pero toda ella se revela desde Génesis hasta Apocalipsis, que es Dios es tres personas, Padre, Hijo o Verbo y Espíritu Santo. ¿Y quién es el Verbo? El Verbo es la palabra verbo en la gramática, que significa acción, lo que los seres hacen o lo que les sucede. Esa es la acción de Dios en una persona, el verbo. O sea, cuando en el libro de Génesis dice, y dijo Dios, el Padre decía, ¿y quién era el que ejecutaba? El verbo, la palabra. Porque la palabra que sale de la boca de Dios es la que hace. Y el Espíritu Santo es el paracleto, el ayudador, el que ayuda al verbo a hacer la obra del Padre. En el libro de Isaías dice la palabra que sale de mi boca, refiriéndose a quién, al verbo, no volverá a mí vacía. Y no volvió vacía porque el verbo vino del cielo. Filipenses capítulo 2 dice que tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, que siendo él igual a Dios, no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, se despojó de su deidad, dejó de ser Dios, dejó la omnipresencia, la omnisapiencia, la omnipotencia. Son tres cualidades que tiene Dios que no la tiene nadie. Y él dejó todo eso para tomar forma de hombre, de un embrión, y ser transferido por el Espíritu Santo al vientre de María para nacer como hombre. Siendo él igual a Dios, no tomó eso como hay que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en la condición de siervo, se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por el cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra como hombre,
cuando fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo. Por eso descendió el Espíritu en forma corporal de paloma para llenarlo de su poder. Hizo yo la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es un tema bastante profundo, bastante largo, pero yo he tratado de explicarlo sencillamente para que sí entendamos. Si nosotros analizamos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de que Dios es tres personas, pero no son tres dioses, ni un Dios de tres cabezas, es un solo Dios. Por ejemplo, ¿cuántas manos hay aquí? Hay una sola, pero hay 5 dedos. Y cada dedo tiene una función. Y cada dedo tiene un nombre. Pero los 5 dedos están integrados en una sola mano. Así es Dios. Son tres personas que conforman una deidad. No son tres dioses, es un solo Dios. Por eso le decía a Dios a Israel, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno solo es. Porque no lo adoramos como tres dioses, sino como un solo Dios. El que Jesucristo decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él dijo, yo me iré, pero no os dejaré huérfanos, os enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad. Él os guiará a toda justicia y a toda verdad. Entonces, es un solo Dios el que adoramos. Cuando adoramos al Hijo, adoramos al Padre. El Espíritu Santo nos guía a toda justicia y a toda verdad. Dios te bendiga y te guarde. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven.